Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro foro de hoy, Tendencias y retos logísticos y comerciales en la era digital. Antes de entrar por completo en la plática, quiero presentarnos para quien no nos conoce. Nosotros somos Best Practices Consulting. Somos un Gold Partner de Microsoft basado en Querétaro y en México. Ahora sí cedo la palabra a Luis Roberto, quien es parte del equipo de Best Practices como asesor de tecnología. Además de que tiene preparada una plática muy interesante para ustedes el día de hoy, él es el que estará respondiendo a sus dudas, así que les recomiendo aprovechen a compartir cualquier inquietud. Listo, Luis, adelante. Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente aquí a la plática. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en las tendencias y los retos a que nos enfrentamos en cuanto al tema logístico y comercial principalmente. ¿Cuáles son entonces estos desafíos que la industria nos está presentando actualmente? Hemos englobado 4 ejemplos principales y lo que observamos en la industria es que el mercado cada vez está evolucionando a una mayor velocidad. Específicamente el mercado del retail está exigiendo ahora un nuevo tipo de acercamiento con nuestro consumidor. No solamente es un acercamiento más oportuno, sino también de mucho mayor reservismo en cuanto a la volumetría y la cantidad de mercadería que se está exigiendo. Y al mismo tiempo, son comercios que actualmente, bajo la condición de salud en la que nos encontramos, han sido denominados como esenciales y por tanto no podemos detenernos a pesar de que probablemente tengamos una disminución en el personal o incluso en los servicios de la cadena de valor o la cadena de suministro que nos hace llevar nuestro producto al término. También los empleados, asimismo, como lo menciono, tienen la necesidad de nuevas herramientas, están utilizando herramientas de acceso remoto, de comunicación, colaboración en tiempo real, pero que justamente cuando nos acercamos al tema logístico, empezamos a tener cierto sufrimiento en cómo poder determinar si el empleado puede realmente desempeñar sus funciones o no, estando de manera remota dando servicio, o si realmente es necesario que esté físicamente en la bodega o en el proceso de la cadena de transportación. Hay elementos, por supuesto, que son esenciales y que no pueden ser en este momento sustituidos de manera digital o tecnológica, pero hay algunas otras vertientes donde sí podemos y podemos aprovechar las ventajas que nos ofrece la tecnología. En cuanto a la parte comercial, el comercio electrónico se está, por supuesto, potenciando, se está demandando cada vez una mayor cantidad de consumo a través de estos elementos, pero al mismo tiempo está generando entonces una competencia muy amplia en todos los sectores y está generando 2 elementos fundamentales. Por un lado, falta de diferenciación del producto a través de mayor información y por otro, que es lo que nos compete en este momento también, es el poder dar servicios adicionales que hagan que la persona no necesite moverse y no solamente exige información y más productos online, sino ahora ofrece otro tipo de servicios adicionales que le ofrezcan una mayor experiencia sin visitar físicamente la tienda. Entonces, bajo todas estas necesidades de llevar un mejor producto y un mejor servicio, no solamente a las tiendas esenciales o a los comercios considerados esenciales actualmente en la situación actual, sino también de llevarlos hasta la puerta de la casa de cada quien, la cadena de suministro en general está teniendo una fuerte demanda por conversión, por aceleración y sobre todo por precisión. Hay una necesidad de la visibilidad de lo que está sucediendo en cada uno de los puntos de la cadena para poder tomar decisiones oportunas cuando alguna dificultad se atraviesa. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo se interrumpe mi cadena de suministro y qué podemos hacer para resolverlo? Hay 3 problemas fundamentales con los que nos encontramos habitualmente en la industria. Primeramente, la obsolescencia de la tecnología. Este fenómeno lo que nos produce y a lo que nos enfrentamos es que no podemos incorporar nuevas tecnologías. Si ya tenemos una tecnología de base que empieza a obsolecerse rápidamente, que la dejamos abandonada un tiempo, y tenemos la oportunidad de incorporar nuevas tecnologías, pero nos damos cuenta que de pronto no son compatibles o no podemos incorporarlas. Entonces, esta obsolescencia o permitir una obsolescencia de largo plazo también nos puede anclar hacia el pasado y no permitir la evolución progresiva, lo que deriva a veces en una necesidad de inversión muy alta, que por supuesto es muy complicada en cualquier situación y más en los momentos actuales.
Adicionalmente, los sistemas que están dispersos, que están distribuidos entre diferentes células de información, provocan generalmente pérdidas de información, replicación, diferentes versiones de la verdad y una cantidad importante de latencia en cuanto a la consolidación y la toma de decisiones. Ya sean islas de información o múltiples sistemas, hacen que los procesos que se están duplicando reduzcan la productividad de la organización y en general dificulten o impidan o modifiquen la visibilidad de lo que realmente está pasando. ¿Cómo lo podemos ver esto? Los datos, por todos los elementos anteriores, no están reflejando la realidad de mi almacén, de mi transporte, del tránsito de mi producto, de la situación del producto en tiempo real o en con el suficiente frecuencia de actualización para poder tomar decisiones oportunas. El segundo gran problema que interrumpe es la falta de datos y recomendaciones. No solamente es difícil encontrar la información, es difícil obtener el estatus en el que se encuentra un producto porque no toda la cadena de suministro la tengo yo o la tengo propietaria. Está en mis colaboradores, proveedores, otras razones sociales que aunque me pertenezcan dentro del mismo grupo empresarial, y esto genera mucha dificultad para descubrir información y por tanto consolidarla. Adicionalmente, hacer la consolidación propiamente dicha para poder tener un solo panorama. Esto nos dificulta la capacidad para adaptarnos a lo que nos está pidiendo el entorno, que, reitero, cada vez es más rápida y mucho más cambiante, mucho más retadora. Necesitamos entonces buscar una manera en la que estemos preparados no solamente para responder ahorita, sino para responder a lo que venga mañana, sea lo que eso sea, que empiece a aparecer en el horizonte. En este momento, poder colocar en un proceso tan masivo como es la logística de distribución, una experiencia única como comercialmente nos exige el cliente, es un reto muy, muy importante y que puede en algún momento colapsar o detener el proceso de mi cadena de suministro. Y por último, el rendimiento y la competencia, ¿no? Tener una fuerte incapacidad para rotar efectivamente el inventario, para poderle dar una colocación adecuada no solamente en el punto de venta, sino entre los puntos de ventas, en un elemento de red colaborativa entre los diferentes puntos de exposición del producto. También la necesidad de mejorar los costos operativos, la fuerte presión financiera que tenemos por reducir el costo de llevar un producto de punto a punto, que a su vez impide que pueda volverlo a mover múltiples veces porque empiezo a eliminar el margen que tengo al empezarlo a distribuir. Y aquel viejo adagio de que es mejor venderlo que guardarlo, ¿no? Por mucho tiempo, puede empezar a tener un problema conceptual porque en realidad moverlo a otro punto puede salir más caro que lo que puedo recuperar por su venta. Las operaciones y el servicio que no tengan la eficiencia suficiente, sino que se empiezan a volver en realidad cada vez más pesados, más dificultosos, pueden repercutir en el éxito que tenga el producto y el servicio ante el cliente y, por supuesto, los márgenes de ganancia. No en el punto específico de la transacción, sino en el éxito final de la progresión de todo este producto. Si tenemos, por ejemplo, mucha logística inversa o una gran cantidad de quejas, el margen de este producto puede verse ampliamente mermado. Ahora, ¿qué estamos viendo en el mundo en general? Que todo esto que está presionando está acelerando de manera sustancial la transformación digital de la industria. Esta gráfica nos presenta la intencionalidad de la industria, de lo que quiero hacer, cómo puedo yo mejorar y entonces qué intenciones tengo de hacerlo. En bienes de consumo, el 69% de las empresas están ya buscando una alternativa de transformación digital. En proceso de transformación, algunas están en proceso de evaluación, pero hay un fuerte indicio de que la intencionalidad es irse hacia la transformación. En manufactura y comercio minorista, en el retail, tenemos 83 y 90% en particular, que son los enfoques de esta presentación, pero en general pueden ver que toda la industria tiene una fuerte intencionalidad de poder llegar allá. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca poder buscar alternativas para apoyarlos con servicios, tecnologías y modelos de financiamiento para poder llegar a optar por estas tecnologías y mejorar los procesos. ¿Qué sucede entonces en la cadena de suministro y cómo podemos ayudarlos? Lo más importante es el concepto de la resiliencia en este momento. Lograr desarrollar una cadena de suministro resiliente tiene
efectos muy importantes. Y lo hemos reducido en 4 aspectos. Reducir las pérdidas del stock, optimizar los niveles del inventario, aumentar la innovación y la eficiencia de nuestros procesos y tomar decisiones en dónde debemos realmente de enfocar nuestros esfuerzos. La reducción entonces del stock, ¿qué es lo que estamos buscando acá? ¿Cómo garantizar que el producto correcto esté en el punto correcto? Es lo que siempre hemos estado buscando. Sin embargo, no habíamos tenido herramientas como en la actualidad tan fuertes en cuanto a procesamiento de Big Data, a matemática analítica y, por supuesto, los pronósticos por inteligencia artificial que están basados en el comportamiento de la demanda y en las variables del entorno, cómo atraen, cómo generan atractores y generan detractores que pueden modificar la curva de consumo futuro, de consumo potencial, a través de patrones de comportamiento tan orgánicos que la estadística no se acerca realmente a una predicción adecuada. Entonces, la inteligencia artificial, por su parte, sí nos permite obtener resultados muchísimo más realistas o muchísimo más acercados a lo que va a suceder en el futuro inmediato, afinando, por supuesto, la distribución de nuestro producto y la colocación en el punto donde sabemos va a tener una mayor eficacia y una mayor eficiencia comercial para disminuir el proceso post-logístico de la movilidad, el barrido, la limpieza y la recuperación de stock no vendido. ¿Cómo optimizamos adicionalmente el inventario? Principalmente con una mayor visibilidad. No solo una visibilidad integral de la cadena, sino un mayor detalle y una mayor velocidad de actualización de la información de la propia cadena de suministro. Muchos de los eventos que suceden en la cadena, por su naturaleza, no están conectados en línea a los diferentes sistemas, pero sí podemos ejecutar muchos rastreos adicionales en el tiempo que permitan a los directivos o a los ejecutivos de operación, a los planeadores, a los analistas, tomar decisiones mucho más oportunas de la movilidad de la cadena, tanto en el proceso de tránsito, una vez ya decidido el embarque, como en el proceso de deslocación, cuando podemos empezar a modificar ciertas distribuciones, sobre todo si tenemos una distribución local o regional a través de CEDIs o subCEDIs o incluso algunas estrategias de cross-dock. Otras herramientas y otras plataformas alrededor de las plataformas principales que normalmente administran nuestras empresas, como el ERP, el MRP, el TCP, etcétera. Otras herramientas pueden ayudar a modificar la visión de la innovación y hacerla muchísimo más democrática, convirtiendo rápidamente ideas que diferentes colaboradores tienen alrededor de la organización en soluciones efectivas que pueden ser utilizadas. Y aquí Microsoft inserta un concepto muy interesante que le llama el Citizen Developer, en donde cada uno de nosotros, sin importar el expertise técnico general, podemos acceder a este tipo de herramientas de no code o de low code o de bajo código para poder generar procesos de automatización de nuestras propias labores o de las labores de los colaboradores que impacten de manera inmediata en la eficiencia de los resultados obtenidos, en la eficiencia del trabajo y del esfuerzo que se emite por grupos pequeños locales de usuarios, sin que los equipos de tecnologías de información y comunicaciones pierdan la gobernabilidad de lo que sucede en la empresa, pero al mismo tiempo sin restringir a que solamente podamos hacer los procesos core o los grandes proyectos que están normalmente dentro de las áreas de tecnología. Y por último, el enfoque primario a través de, sobre todo, el análisis de los datos. ¿Dónde debemos realmente enfocarnos? Basados en la historia y basados en las proyecciones tanto estadísticas como probabilísticas y, por supuesto, de inteligencia artificial para simplificar en general la complejidad de la cadena, la complejidad de las operaciones, el número de pasos de decisiones, el número de elementos manuales que tengo que ejecutar y con ello reducir también el impacto en el costo tanto del dinero como del tiempo, los dos recursos que necesitamos siempre buscar optimizar en nuestra matriz de costeo. Si logramos tener una cadena de suministro resiliente, si podemos llegar a desarrollar esta estrategia dentro de la organización, ¿qué beneficios podemos obtener? ¿Qué es lo que esperaríamos? Y lo que hemos visto estadísticamente en los últimos años es que podemos llegar hasta un 40% en el aumento de la productividad de los empleados. No solamente por ser más eficientes, simplemente por ser
más eficaces. Mucho del tiempo que hoy día no se dedican a hacer realmente la actividad que tienen que hacer es derivado a que están en algún proceso de latencia o de espera. No tienen el manual, no tienen el proceso o no tienen el documento, la hoja de trabajo, no tienen la hoja de picking, no pueden ir a la bodega, no saben dónde está el producto, etcétera. Entonces, el tiempo que realmente una ola de piqueo, por ejemplo, invierte en la distribución, en el movimiento físico de la mercadería, desde un anaquel hasta un transporte o viceversa, es mucho menor que el tiempo que en ocasiones se utiliza para poderse preparar para dicha tarea. Entonces ahí podemos aumentar la actividad propiamente dicha del personal. Hasta un 30% en la reducción de los requisitos de inventario, buscando la efectividad de la colocación de producto en el punto correcto, en el momento correcto. Al tener modelos de predicción mucho más eficientes, podemos hacer reducciones muy importantes en la post-logística de la entrega del producto. Hasta un 45% en la reducción de residuos para fomentar sobre todo las estrategias de sustentabilidad que hoy en día son parte esencial de muchas de las compañías. Están buscando enfocarse a todos los programas y planes internacionales de sustentabilidad y reducción general de residuo, contaminación y demás. Y por tanto, esto que nos ayuda, que ahora sabemos que podemos capitalizar en los temas eco, los temas verdes, los temas sustentables, que se vuelvan realmente un proceso de rentabilidad de la propia organización, no solamente a nivel social y a nivel de imagen, sino también a nivel financiero. Y a través de las herramientas, entonces, poder llegar realmente a este tipo de reducciones y al mismo tiempo sin que sean un costo o una carga para la organización. Y en general, hasta un 45% de la reducción de los costos operativos de la cadena de suministro. Una vez bien optimizada, tenemos realmente impactos muy sorprendentes en la operación de las compañías. Como un panorama general, podemos ver que normalmente, ¿qué teníamos antes? ¿Cuál es el manejo del pasado de las cadenas de suministro? Podemos producir, podemos almacenar nuestros productos, vemos qué hacemos con la distribución, buscamos canales alternos para los excedentes que pudiéramos llegar a obtener y entonces estos datos quedan en la parte de manufactura, en compras, en distribución de maneras independientes. Se toman algunas decisiones integradas que son costosas en cuestión de tiempo y recurso para la unificación, pero finalmente opero. Puedo lograr tener una operación exitosa que lleve a término el producto. El miramiento de la rentabilidad es general, no se está buscando el rendimiento de cada uno de los procesos, sino el rendimiento general de la compañía. Esto se ha transformado muchísimo y en el presente vemos un híbrido, un promedio entre la intencionalidad del futuro y algunas cosas que aún nos anclan al pasado. Sin embargo, lo que resalta es que ahora los datos no solamente están ahí, sino que podemos volverlos información y obtener de ellos algunas conclusiones preliminares del análisis de esta información, de estos datos, y con ello poder tomar ciertas decisiones. Algunas partes de la cadena la podemos automatizar, tenemos ya digitalización de algunos elementos específicos, sobre todo de portales de entrada, portales de salida, algunos sensores en producto, códigos de barras, RFID, algunos otros elementos que ayudan a la colocalización de los productos y de todos los procesos de la cadena. Sin embargo, normalmente el proceso no es monitoreado en sí, sino solamente sus resultados. ¿Y qué es lo que vemos hacia el futuro entonces? Lo que estamos buscando es, en compañía con ustedes, diseñar una cadena de suministro muchísimo más inteligente y prácticamente autónoma, convirtiéndola así en un ecosistema integrado, sin importar las fronteras de la razón social e incluso las fronteras del grupo empresarial. Entendemos que la cadena de suministro es una mezcla muy importante, muy nutrida de proveedores múltiples en diferentes etapas y niveles de la cadena que no necesariamente intercambian información entre sí. ¿Cómo podemos estandarizar esta información, automatizar la información, integrar la información de diferentes fuentes y distintas naturalezas para poder obtener una visión completa de la cadena, mucho antes de que llegue a mi puerta y mucho después de que salga también de mi andén? Integrando entonces la cadena a través de tres elementos básicos. Basarla en resultados,
no nada más en el proceso en sí, sino en los resultados propios de toda la cadena y en los resultados individualizados de la acción interna de cada proceso. Utilizar análisis por inteligencia artificial y automatización del aprendizaje. Y, por supuesto, tener plataformas en nube que nos independizan de las tecnologías on-premise y permiten entonces que esta gran distribución logística, que además ocupa territorios pues de países enteros o incluso más, tenga acceso de manera simultánea, ilimitada y con la misma naturaleza y habilidad que una persona en su oficina o en su casa con su computadora de escritorio. Generando un círculo entonces progresivo y retroalimentado a través de los datos, la información y los resultados, para obtener sobre todo conocimiento de lo que está sucediendo y predecir con base al entendimiento de los comportamientos. 4 pasos que proponemos en el nuevo enfoque. Optimicemos primeramente a la gente. Vamos a buscar encontremos formas a través de las herramientas de productividad y de automatización de Citizen Developer, Citizen Technology, para poder mejorar sustancialmente la efectividad y la eficiencia del personal. Una vez hecho esto, entonces aumentamos la visibilidad de la cadena de suministro por medio de herramientas que nos permiten monitorear a mucho mayor detalle lo que está sucediendo en cada uno de los lugares. Sin embargo, ahora que tenemos más información, tenemos más conocimiento y la gente es más hábil para poderlo obtener, leer y comprender, necesitamos que los procesos sean no solamente ágiles, sino que también sean procesos flexibles que se puedan adaptar a estas nuevas decisiones iterativas y constantes que se toman por parte del personal derivado de la mayor visibilidad. Y finalmente, entonces, maximizar el tiempo de utilización y de rendimiento de las actividades ejecutadas en cada uno de los pasos de la cadena. El producto camina por 6 pasos básicos que queremos analizar. El planning o la planeación, que podemos trabajar a través de herramientas analíticas de productividad desde Excel, Power BI, Power Platform y procesos de inteligencia artificial, Machine Learning y aprendizaje automatizado. El procurement se puede generar de manera distributiva y tenemos herramientas que ayudan a hacer mucho más eficiente la captación de oportunidades, la conclusión de clientes, el conocimiento y la integración del perfil del cliente, el perfil del producto, el matching entre estos dos elementos, la componentización de la intención de compra, la componentización del producto y finalmente entonces una mejor atención al detalle de la cantidad y el tiempo que podemos tener o debemos de procurar para la adquisición o producción de la mercadería. En la parte de manufactura, herramientas que optimizan el proceso de obtención logística para el suministro base de la cadena, evitando que se detenga y, por supuesto, toda la revisión de cada una de las estaciones de operación y trabajo de la línea productiva, también con el objetivo de disminuir las latencias entre fase y fase, maximizar el proceso de operación y de inventario de control y, finalmente, obtener un producto que al término ya no requiera de un postprocesamiento para poder ser incorporado a la cadena inmediata de distribución. En el tema de distribución, herramientas de automatización, control, gestión, geolocalización y sobre todo de comunicación ahora muchísimo más acercada al cliente, porque incluso desde antes del delivery, desde antes de nuestro punto 6, ya tenemos la posibilidad de ver la intencionalidad de compra de nuestros puntos finales de contacto. Y ya sea que yo sea un fabricante que emito mi producto hacia un distribuidor, un gran mayorista, que a su vez lo emite ahora a los minoristas y finalmente al cliente, o que directamente lleguemos al cliente. Porque hoy día el consumo de una gran mayoría, sobre todo de las nuevas generaciones, está generándose directamente sobre los hombros de los distributivos y llegando directamente hacia las manufactureras. Este bridge, este puente que podemos generar entre el que está fabricando y buscando una distribución global que no pensaba en el consumidor final,
Y ahora sí, al consumidor final podemos orquestarlo a través de múltiples procesos y herramientas de automatización, seguimiento y control de comercio electrónico. Y finalmente, la entrega o el delivery, que de la misma manera puede ser hacia estos clientes B2B o puede ser hacia nuestros clientes B2C en la puerta de su hogar. Herramientas móviles, herramientas con geolocalización, con distribución y conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo tanto en el corporativo como en los puntos de distribución, pueden ayudar a tomar decisiones en ruta mucho más eficientes, obteniendo, por ejemplo, en algunos casos, inventarios dinámicos que van en ruta esperando que en ese momento se genere la solicitud. Esto optimiza aún más el proceso de distribución cuando tenemos sobre todo cargas vacías o segmentos de distribución inútil que en realidad pues no van a ser beneficiados, pero que podemos aprovecharlos para colocalizar mercadería que predecimos va a ser demandada en el proceso de la ruta durante el día o el delivery. Bien, ¿cómo podemos distribuir y en dónde podemos distribuir las distintas cargas de trabajo y las habilidades o capacidades que queremos desarrollar? Dynamics 365, en la versión de Supply Chain Management, nos permite tener un panel analítico de la información, todos los datos históricos del producto transaccionales y de performance, la selección de los distintos grupos de producto y cliente para el acceso a esta información de manera global y de manera individualizada, tanto de manera estática como en dispositivos móviles para la gente de campo y la gestión de pedidos de manera inteligente. Entonces, aquí lo que estamos ya viendo es que la cadena de suministro no está ya solamente en el back office, no solamente está allá en la bodega, allá en los trailers, en los camiones, sino que la gente de campo, la gente comercial que está tocando a nuestros clientes en cualquiera de los formatos, tiene ya acceso y visibilidad de lo que le sucede a la cadena. Ofrecerles esta visibilidad les permite ser mucho más eficientes, sobre todo en la oferta, en determinar si realmente puedo ofrecer y ser certeros en la resolución de esa oferta y en el cumplimiento de lo que se está pidiendo y al mismo tiempo de lo que se está ofreciendo como un acuerdo comercial. A través de herramientas de commerce, Dynamics 365 Commerce, que involucra punto de venta, comercio electrónico, entre otros, podemos establecer una plataforma de comercio electrónico integrada a todo el proceso, desde la manufactura o la compra, la procura y, por supuesto, la distribución, hasta el punto final, tanto en tienda como en comercio electrónico vía portal. Y, por supuesto, nos ayuda a comprender toda la dimensionalidad del inventario y cómo esto hace de un cálculo mucho más fino de la planificación de la demanda. Y por último, Power Platform, una serie de herramientas de automatización que no solamente nos permiten mejorar la interacción con otros usuarios dentro y fuera del ecosistema empresarial, sino que nos permite prototipear de manera muy ágil y muy rápida soluciones específicas y particularizadas que nuestros clientes nos puedan llegar a solicitar con información y visibilidad de lo que sucede en la cadena de suministro. Reitero, siempre con la gobernabilidad, siempre con la seguridad, pero con la flexibilidad de que los colaboradores que no son del área de TI puedan incluso ellos acceder al desarrollo y a la creación de estas soluciones de rápida acción. Algunos casos de uso que nos encontramos comúnmente son los siguientes. Almacenes dinámicos. Mucha de la demanda de las herramientas es para buscar reducir el tiempo que tenemos en organizar nuestros almacenes. Entonces, ya sea almacenes dinámicos, almacenes caóticos, como lo conozcamos, las herramientas nos permiten saber dónde está nuestro producto, no solo a nivel macro en la cadena de suministro general, sino también a nivel específico o micro de rack, posición, pasillo, cuando está en físico, cuando está fijo y cuando está en tránsito, bueno, en dónde está, en qué lugar, en qué localización, incluso probablemente en qué kilómetros se encuentre del trayecto de punta a punta donde lo estoy monitoreando. Sobre todo para preparar los andenes, los procesos de descarga y de localización en las ubicaciones que ya van a ser o para resguardo o para demanda inmediata. La supervisión punta a punta, dentro y fuera de la razón social,
platicaba un poco hace rato sobre cómo estamos vigilando lo que le sucede a mi producto, sin importar ya si la información proviene de mis propios sistemas, de mi propio ecosistema organizacional o proviene de mis colaboradores adicionales, como pueden ser mis proveedores logísticos. La optimización del stock, tanto en la producción como en la bodega o centros de distribución, como también en nuestros puntos de venta, ya sea electrónicos o físicos. La optimización de picking para reducir el tiempo de respuesta que tenemos y poder hacer resurtidos mucho más rápidos conforme a la demanda del mercado se dé. Predicción de la demanda vía analítica e inteligencia artificial. Este tema es fundamental porque cada vez queremos ser mucho más precisos en la predicción. No tenemos 3 o 4 o 5 balas aquí. Tenemos un solo tiro y queremos ser lo más eficientes y lo más certeros posible. A través de las herramientas, principalmente de analítica, hemos logrado sortear estas demandas estas exigencias organizacionales hasta el día de hoy. Sin embargo, las exigencias aún se complican más, aún necesitamos ser más certeros y costar mucho menos. Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental para comprender los patrones de consumo, los patrones de movilidad, incluso los patrones de suceso, ya sean climáticos o del ecosistema general, como podría ser incluso la criminalidad en carretera, ¿no? Y por otro lado, los servicios a cliente final. Toda la cadena de suministro al final nos lleva a un momento del tiempo específico que todos queremos, que es cuando el señor se lleva el producto y nos deja su dinero. Ese momento final en punto de venta, ya sea retail, comercio electrónico, B2B, es el momento en donde podemos hacer la transacción, podemos hacer el intercambio y para el cual vive toda la cadena de suministro. Sin embargo, no lo debemos dejar ahí. Una vez que tenemos ese primer elemento de captación, podemos dar una enorme cantidad de servicios adicionales, ya sean de postventa, servicios incluso de preventa o servicios alrededor del producto que se está entregando para poder enriquecer la experiencia del cliente y generar elementos de lealtad mucho más profundos. Algunos casos de éxito a nivel de Microsoft global son Martens, Twilf y Hickory Farms, que en lo general, a través de las distintas herramientas que podemos apreciar, Martens con Commerce, Finance, una mezcla de un Power BI con Supply Chain, ha logrado convertir datos aislados, datos independizados, en verdadero conocimiento de comportamiento para administrar mucho mejor la movilidad y la existencia de sus inventarios, y entonces afinarse y alinearse con los objetivos comerciales. Normalmente, aquí lo que sucedía es que todos los objetivos, lo que se planteaba, cuánto vamos a vender, dónde, cuánto crecimiento vamos a tener, no estaba soportado por la cadena. Entonces, siempre había una expectativa alta, había movilidad, marketing, etcétera, pero no lograba la cadena satisfacer la demanda y, por tanto, los objetivos comerciales no se lograban cumplir. En el caso de Twilfit, se adoptó varios complementos para la optimización de la planificación. Su principal problemática estaba en la planificación de la demanda y la cadena de suministro sufría fuertemente con todos estos movimientos. Vamos a pedir más, menos, cambiemos, tenemos una estrategia de Open to Buy, ahora no, vamos a reducir presupuestos, aumenten los presupuestos. Toda esta demanda mezclada de muchos cambios y un poco caótica hacía que pues, la cadena de suministro sufriera y por supuesto el desempeño cambiaba muchísimo y se perdía completamente. Entonces, ahora la cadena es mucho más flexible, es más inteligente y también apoya a que esta serie de movilidades de la cadena que no satisfacían ciertos elementos comerciales dañaba de manera iterativa el proceso y lo hacía más complejo. Entonces, al alinear la cadena, no solamente se simplificaron las decisiones, sino que esta simplificación también apoyó a que la cadena pudiera madurar aún más y pudiera gestionar de una mejor medida los pedidos. Y en lugar de tardar varios minutos, decenas de minutos y horas, ahora podríamos hacerlo en cuestión de minutos, incluso de algunos segundos, de saber qué queremos, dónde está, hay que obtenerlo y poderlo mandar para entrega al cliente. Y finalmente, Hickory Farms. Pues bueno, ahí se hizo una optimización muy interesante desde la parte fundamental de la organización con el ERP, Finance and Operations, como la columna principal para sus negocios de omnicanalidad. 365 Commerce participó justamente en la omnicanalidad para poderle ofrecer al cliente una experiencia no solamente igual o lo más similar posible en todos los ámbitos, sino una experiencia híbrida, donde yo puedo ver en Internet el producto,
luego lo compro en la tienda y lo devuelvo por logística inversa en mi casa, si es que tengo un problema, o hago una segunda compra posterior en el celular, etcétera, ¿no? Entonces, vía todos los medios, vía todos los elementos, poder acceder no solamente al producto y a la información, sino al estado actual de mi pedido, porque pude haberlo dejado a la mitad en el portal y terminar de comprarlo en la tienda sin que ese pedido del portal se perdiera. Comúnmente nos encontramos con estas preguntas, las vamos a trabajar antes de llegar al espacio específico para preguntas y respuestas, pero esto es lo que más comúnmente nos preguntan, ¿no? O sea, ¿cuánta visibilidad puedo tener de mi logística? Y la respuesta es, pues es una visibilidad total y la podemos definir. No es necesario invertir en la visibilidad absoluta o la visibilidad total desde el día uno. Las herramientas nos permiten ir iterando, ir madurando los procesos de visibilidad y agregando pasos en el proceso logístico desde la punta hasta el término. Entonces, la visibilidad que puedo tener la podemos decidir en conjunto en la organización para determinar cuáles son los elementos esenciales, cuáles son en línea, cuáles son en tiempo real y cuál es realmente el nivel de detalle que necesitamos, que queremos y al que pudiéramos llegar. La demanda de los clientes, ¿cómo la determinamos? Tenemos una serie de herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a través de algoritmos matemáticos, elementos estadísticos y aprendizaje automático a predecir de mejor manera el comportamiento, siempre tomando en cuenta no solamente la historia, sino el entorno y las variables que están afectando el comportamiento comercial de nuestros clientes. Actualmente las circunstancias externas han incluido mucho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo mitigar problemas en la continuidad de negocio cuando mi cadena de suministro se ve altamente afectada por la reglamentación, por las circunstancias, por las nuevas regulaciones, por la gente que no puede asistir? ¿Qué puedo hacer para mantener la continuidad de negocio? Y aquí las herramientas responden. Por supuesto, hay límites en cuanto a la sustitución física del personal. Sin embargo, responden principalmente uno, con distribución, con capacidad distributiva de trabajo, de manera que podemos tener a las personas en cualquier parte del mundo, no necesariamente en su casa. Puedo aumentar ahora la búsqueda de talentos en otro estado de la República y al final va a colaborar de la misma manera que si lo tuviera aquí en la esquina, a un lado o en su escritorio, ¿sí? Y la otra es eficientando y reduciendo la necesidad específica de personal. Las herramientas principalmente hoy atacan el CAPEX, que tanto luego nos espanta en los temas de inversión, orientándolo más bien a un servicio en la nube o un servicio de infraestructura en cloud, de software en cloud o algunas otras estrategias de OPEX que ayudan a los departamentos financieros a tomar una mejor decisión y a acceder a este tipo de herramientas que en realidad son muchísimo más económicas en este proceso y ayudan, ¿no?, a nuestro flujo constante. Sabemos que no toda la industria tiene un presupuesto amplio para hacer este tipo de inversiones, pero en realidad ya hoy no es necesario. Podemos empezar con inversiones muy pequeñas, cortas, que además son recurrentes y nos permiten ir administrando este gasto mes con mes, trimestre con trimestre, etcétera. A través de nuestras herramientas comerciales como Dynamics 365 Commerce, en los elementos de omnicanalidad, puedo mejorar la experiencia de nuestros clientes y con otras herramientas como Customer Insights que nos hace entender qué está sucediendo en la cabeza de los clientes, qué están pensando, cuáles son las tendencias que están afectándole su decisión de compra, puedo conocer a mayor detalle el perfilamiento de cada quien y, por tanto, de manera automatizada, ofrecer experiencias a nivel personal, sin que esto implique un costo de infraestructura, personal, análisis específico, sino que ya las herramientas lo hacen de manera automatizada, perfilando la comunicación, los mensajes, la publicidad e incluso la oferta de productos agregados. Y de la misma manera, bueno, Microsoft invierte millones de dólares anuales en todos los temas de seguridad. Entonces, no se preocupen por estos temas, la seguridad, la protección de los datos, la protección de la información, la protección de las tarjetas de crédito, todos estos elementos están garantizados en toda la plataforma de Azure y las diferentes herramientas de Dynamics para sus versiones de ERP, MRP, Commerce, etcétera. Y al mismo tiempo podemos ofrecer la seguridad actual que mucha gente busca, que es la seguridad del no contacto, ¿no? Alejarnos del cliente para evitar las circunstancias de salud que hoy nos están embargando fuertemente.
Y bueno, con esto concluyo yo la plática. Espero realmente haberles cooperado con alguna información, algún tip, algo que les haya sido de utilidad para que puedan tomar mejores decisiones en sus organizaciones. Y les cedo la palabra a Laura. Muchas gracias. Inicio con la primera. ¿Cuántos usuarios debo considerar para integrar supply chain en mi empresa? Ok. Hay algunas restricciones en cuanto al tema de licenciamiento, dependiendo del producto. Pero en realidad, bueno, la integración va a depender mucho de la volumetría que tienes. Nosotros hemos trabajado con proyectos de 20 usuarios, de 10 usuarios logísticos, incluso de menos usuarios, o sea, más usuarios en la compañía, pero pueden ser 5 o 6 usuarios logísticos que integran todo el proceso completo, tanto la planificación como el proceso de oleado, piqueo, distribución de la información, hojas de trabajo y el análisis de los resultados. Entonces, realmente son pocas las posiciones que se tienen que hacer, pero sí depende de la volumetría y la segmentación, sobre todo, que quieres hacer de tus productos y servicios. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se visualizan los almacenes? Bueno, los almacenes tienen varias vistas, pueden verse de manera general desde la perspectiva del almacén, pero pueden detallarse hasta la ubicación, ¿no? Podemos determinar cuánto producto, qué producto, con qué caducidad, por ejemplo, en el caso farmacológico, alimentario, tenemos en cada ubicación de cada pasillo, de cada rack, de cada nivel, de cada bodega, de cada centro de distribución que tengamos en la organización. De acuerdo. Preguntan si se tiene almacenes avanzados con esta solución. Sí, por supuesto. La solución de almacenes avanzados o WMS abarca desde la localización del producto hasta su generación de activos de trabajo, hojas de trabajo digitales y físicas para la distribución ya sea manual, oleadas de picking, oleadas de primero o segundo nivel y por supuesto el trabajo de montacarga. Preguntan si es funcional para e-commerce pequeños. Interesante pregunta. Normalmente cuando ya estamos hablando de e-commerce, pequeño es muy relativo, ¿no? Muy, muy relativo, porque no sabemos con precisión cómo va a reaccionar el mercado. Lo que podemos hacer es incentivar el mercado para una mayor distribución. Eh, pero por supuesto que podemos determinar si te conviene o no te conviene la plataforma integrada o solamente el tema de sales, commerce, de acuerdo a la cantidad de productos, no a la cantidad de venta. Aquí tenemos dos enfoques que tenemos que analizar. Cadena de suministro para los temas de volumen, ¿no? ¿Qué tanto estás desplazando? Pero por el otro lado, el commerce para un pequeño comercio electrónico que venda a lo mejor una serie de 10, 15, 20 productos nada más. Ahí sí te conviene, por supuesto, no hay ningún problema. Pero si tu volumen no es muy amplio, yo te diría, vamos a irnos por commerce específicamente. Si tu volumen es muy grande, entonces sí vayamos por temas de supply chain. Siguiente pregunta es si manejan los almacenes con código de barra. Sí, por supuesto. El código de barra está ubicado en toda la logística. Puede estar no solamente en el producto, sino también en cada una de las localizaciones. Correcto. La siguiente pregunta es, tengo productos que son importados. ¿El sistema tiene alcance para ello? Sí, en realidad el alcance específico es en la procura y en la entrada o la compra para poder no solamente ingresar tu orden de compra, el recibo de mercadería y los procesos de calidad o aseguramiento, sino también el pedimento y los elementos de Incoterm que implican el movimiento particular de la mercancía con ciertas consideraciones. Una vez que la tienes dentro de la bodega, el resto del proceso es igual. De acuerdo. ¿Puedo enlazar mi e-commerce con su sistema? Sí, 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 por supuesto. Todos los estándares de la industria en cuanto a comunicación, APIs, web services y lenguajes XML, JSON que están imperantes en la industria en lo general son compatibles con las tecnologías de Microsoft y podemos orquestar y automatizar la comunicación con cualquier otra plataforma de la misma índole. De acuerdo. Preguntan, manejo varios puntos de venta.
De ventas, perdón. ¿Me permite evaluar qué productos debo colocar en cada uno de ellos? Sí, por supuesto. Uno de los valores más importantes de Commerce es justamente identificar qué producto debe estar en qué tienda, en qué momento. De acuerdo. Preguntan, ¿qué otro sistema puedo integrar con Supply Chain? De manera nativa podemos integrar todo el ecosistema Microsoft. Podemos integrar Finance and Operations, Commerce en la parte comercial y toda la suite de Power Automate, Power Apps, Power BI, de Power Platform para la automatización de procesos. Y adicionalmente también podemos integrar todos los sistemas de insights de Microsoft, tanto para finanzas como productos y clientes. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ya manejo un ERP diferente de Microsoft. ¿Puedo integrar Supply Chain con el que tengo actualmente? Sí, por supuesto que sí. A través de los mismos orquestadores que mencioné hace un momento, podemos hacer la integración. Tenemos bastantes clientes híbridos que ya tienen años con algunos otros ERPs para el manejo general, pero la parte de almacenes avanzados y la parte de cadena de suministro la hacemos a través de herramientas Microsoft. Listo, con esta última pregunta cerramos nuestra participación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Luis. Y excelente día. Gracias, Luis. Gracias a todos. Hasta luego.